Bueno, bienvenidos a un nuevo año, bienvenidos a 2026, bienvenidos a otro año de cine, en este Cineforum que nos hemos construido este año en el que de nuevo volvemos a intentar, pues uno de los objetivos que tenemos claros en este año, que es intentar rescatar, intentar volver a extraer del olvido, del paso del tiempo, estas películas que estamos viendo este año y que, a excepción de algunas que por nombres de dirección y por nombres de, pues por ejemplo, Agnès Bagdad, Josep Losey, gente que es un poco más común, por decirlo de alguna manera, aunque hemos intentado hacer que incluso en lo común todo sea más especial, pues este curso lo vamos a empezar directamente con esa voluntad, ¿no? Que es la de sacar del armario del olvido películas que son absolutas joyas y películas que son obras maestras o películas que son curiosas porque realmente definen, pues, la identidad de un país, el tipo de cine de su director, la situación sociopolítica o incluso situación socioeconómica también de un país. Y es muy interesante porque, como siempre se dice y siempre decimos, el cine no solamente es un medio de entretenimiento, sino que es una manera de contar historias y es una manera de trasladar lo que alguien siente por su país y lo que alguien siente por la situación que se vive en cada país. Desde los orígenes del cine ya sabemos que todo esto se utiliza como arma propagandística, se utiliza para crear historias en torno a la identidad de un pueblo. Y es verdad que nos situamos en un momento en el que es importante saber que el cine, como vehículo de comunicación de masas, es fundamental y es muy interesante entenderlo desde el punto de vista también de elemento por el cual la gente, los espectadores que acudían a ver estas películas, se sentían identificados con lo que se veía en la gran pantalla y por tanto se quería transmitir la idea de que eran constructores de identidades nacionales, no solamente desde el nivel propagandístico, bélico, histórico, sino desde el punto de vista social. Por eso es importante que tengamos en cuenta la importancia, por ejemplo, de la Nouvelle Vague, la importancia del neorrealismo italiano. Por eso tenemos que tener en cuenta la potencia de los movimientos sociales que hubo en, en Praga, ya lo vimos en la República Checa con esta nueva ola que vimos el año pasado. Y hoy nos detenemos también en otro punto muy interesante y bueno, la ampliación histórica la haremos el próximo viernes, día 16, pero un poco el acercamiento a la película os lo voy a hacer en este vídeo como siempre. Para la próxima sesión vamos a ver Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Pues aparte de tener un título que es de los más bonitos y de los más potentes probablemente de la historia del cine, es una película que dirige Glauber Rocha en 1964. Antes de entrar en ella, lo que es un poco antes de entrar en materia, me quiero detener un poco sobre todo porque es una de estas películas que es importante saber situar en su tiempo, ¿no? No para entenderlas, sino porque eso es una parte que dependerá de cada uno, sino para saber desde dónde nos habla esta película y por qué adopta la forma tan extrema que tiene. Lo primero que quiero decir es que no estamos ante una película difícil en el sentido intelectual, no es una película que sea un rompecabezas, pero sí que es una película exigente, ¿no? Aquí normalmente no. O sea, estamos un poco acostumbrados a ver películas, sobre todo acostumbrados a ver películas de muchas latitudes, ya conocemos cómo se las gastan o cómo se las pueden gastar en determinados lugares del mundo. Y en este caso nos vamos a detener en Brasil. ¿Por qué? Porque es una. Aquí surgió un movimiento que es el nuevo cinema brasileiro que nos ayuda a entender un poco también la situación en América Latina y en particular en un país tan cambiante como es Brasil. Es una película exigente, decía, porque no se comporta como el cine al que estamos acostumbrados, no es una película fácil desde el punto de vista de qué es lo que estamos acostumbrados a ver. No nos va a llevar de la mano, no nos va a tranquilizar, no nos va a explicar nada, sino que directamente el director Glauber Rocha, que es uno de los exponentes más importantes del nuevo cinema brasileiro, del cinema novo brasileño, que es el título que le vamos a empezar a dar, cinema novo brasileño, Glauber Rocha nos va a lanzar directamente a un conflicto, que es el conflicto que se va a ver directamente en la película. El cinema novo brasileño es un movimiento que surge a finales de los años 50 y principios de los, de los 60. Alergia, perdón, esto es imprevisible. Y surge en un momento de una enorme desigualdad social en Brasil. Es un cine que está hecho desde la precariedad, pero sobre todo tiene una idea muy clara, que es que el cine no tiene que servir para distraer, no tiene que servir para entretener, sino tiene que servir para despertar.
Glauber Rocha, que es su director, uno de los profetas de este movimiento, profeta en el buen sentido de la palabra, decía que el hambre tiene que ser el punto de partida de una estética. No para embellecerla, no para esconderla, sino para convertirla en forma. Y esto se va a notar desde el primer plano de la película. Dios y el diablo en la Tierra del Sol, que es como se llama la peli, está ambientada en el Sertão, que es una región árida que está al noreste de Brasil. Es un territorio que, como vamos a ver en la película, porque todos los planos van a girar en torno a ello, es un territorio que está castigado por la sequía, por el abandono político y por la pobreza estructural. Con lo cual todo esto va a ser un corpus que nos va a permitir identificar este terreno como parte también, como personaje de la película. Sin embargo, Rocha no va a filmar el Sertão tan solo como un lugar geográfico. Lo que va a hacer va a ser filmarlo como un espacio mítico y con una obra que es casi bíblico, ¿no? Es un lugar donde todo se reduce a lo esencial, a tres patas que van a ser fundamentales a la hora de hablar y de ver esta película, que son la fe, la violencia y la supervivencia. Por no hablar también de un cuarto que es la esperanza, que quizás sea un sustantivo que nos ayude a entender también cierta parte de esta película. Los personajes que aquí van a encontrarse en este terreno no son héroes clásicos, sino que son personas que están empujadas al límite. Son campesinos, son profetas, son bandoleros, todos ellos son figuras que buscan una salida en un mundo que parece no ofrecer precisamente ninguna salida. Y esta búsqueda es precisamente el motor de la película. Y para ello el título es clave. Dios y el diablo aquí no aparecen como figuras separadas, sino que son figuras que a veces son intercambiables. A veces uno se disfraza del otro, que es algo curioso. La religión aquí aparece como refugio, como consuelo ante la miseria, pero también aparece como un sistema de control, como una promesa que nunca se cumple. La violencia también aparece en esta película. Puede parecer una forma de rebelión, pero también empezamos a notar que también reproduce ese mismo ciclo de opresión que es el que sobrevuela toda la película. Rocha no nos va a evangelizar, no nos va a decir cuál es el camino correcto. Y eso quizás sea un punto muy importante de la película. No es en absoluto una obra que sea moralizante, no va a juzgar a los personajes, sino que la cámara los va a observar, los va a seguir, los va a dejar actuar y nos va a obligar a vivir con sus decisiones. Como espectadores tendremos la necesidad de sentir aversión, de sentir miedo, de sentir inquietud ante lo que suceda con los personajes. Desde el punto de vista formal, la película es muy radical. O sea, hay planos que son largos, movimientos de cámara que son abruptos, música que irrumpe de repente de casi forma de muy violenta. A veces parece una película épica, en otras ocasiones parece un documental, otras se transmuta en una fábula religiosa, otras es una tragedia griega llevada al Sertão. No hay una forma clara de hacer la película porque es que lo que Glauber Rocha plantea tampoco tiene una sola cara. Es decir, hemos visto que las figuras del dios y el diablo son intercambiables, los sustantivos que definen la película, todo ello se va a ir en una coctelera, por tanto, darle una sola forma a la película, una sola estética, quizás sea bastante contraproducente. También es un cine corporal, el de Glauber Rocha y en particular en esta película. Los cuerpos importan, va a ser una película árida. ¿Qué quiere decir árida? Que todo lo que nos podamos imaginar, que es una película desértica, va a aparecer. El cansancio, el sudor, el polvo, el caminar bajo el sol, todo esto hace que la película sea extremadamente física. Rocha quiere que sintamos el peso de ese mundo en particular y no solamente que seamos meros espectadores ante una realidad pues, de la que no sabemos nada o simplemente podemos saber lo que yo os cuente en este vídeo y luego en la sesión posterior. Claro, es importante entender por qué se hace esta película, ¿no? Simplemente os voy a dar unos retazos. El próximo viernes os contaré un poco más sobre la historia de Brasil porque es muy interesante, porque de aquí nacen muchísimas cosas que luego van a influir en el resto de cinematografías latinoamericanas o del continente sudamericano. Y también es importante saber que Glauber Rocha y todos los cineastas brasileños que se dedican al cinema novo toman muchos de sus preceptos formales de la Nouvelle Vague. Es decir, ellos se fijan en el cine que llega desde Francia y en el aspecto formal
tocan muchos palos y evidentemente tiene mucho que ver todo ese cine rupturista, ese cine que va prácticamente contra natura, contra montaje, y ellos lo aplican en su propio beneficio. Es importante conocer la historia de Brasil porque esto también nos ayuda a entender por qué se hacen este tipo de películas y por qué la estética Nouvelle Vague nos aplica al cine brasileño. Es un cambio histórico el que vive Brasil en estos años de manera, o sea, importantísimo. Estamos a punto de entrar en una dictadura militar justo en el año 1964 que va a durar más de 20 años. Entonces es una sensación de fin de ciclo, es una sensación de tener que resumir todo lo que se está haciendo hasta ahora porque llega un tiempo nuevo y las promesas de cambio se van a empezar a cerrar. Toda esta tensión ante lo que va a venir es la que va a atravesar la película. Con lo cual, evidentemente no podemos nombrar todo lo que va a venir, porque evidentemente en esa época no se sabe con exactitud qué va a pasar, pero a posteriori ya sabemos que esa dictadura militar será la que haga entrar a Brasil en un tiempo nuevo, muy incierto, y del que tardarán 2 décadas en salir. Sin embargo, todo esto lo contaremos la semana que viene, cómo afectó a la industria del cine y demás, pero bueno, no me quiero detener demasiado porque si no estoy quitando tiempo al próximo viernes. Pero la película no solamente habla de Brasil, sino habla de una película que es muy internacional, ¿no? Habla de sociedades, de pueblos que están empobrecidos, de sociedades donde las estructuras religiosas y políticas han fallado, donde la gente se ve obligada a buscar el sentido a su vida en los márgenes. Personas que quieren creer en figuras mesiánicas, en líderes violentos, en creencias absolutas para intentar encontrar un sentido a su existencia. Y en ese sentido es una película que es profundamente política, pero no en un sentido partidista. Aquí no estamos hablando de derechas, izquierdas, de fascismo, antifascismo, de comunismo, socialismos, etcétera. Sino es política porque nos pregunta qué opciones reales, además nos lo pregunta a la cara, qué opciones reales tiene alguien en un mundo que ya está roto. ¿Dónde se coloca la esperanza cuando todo parece condenado? Son preguntas que lanza la película y que contestaremos debidamente el próximo viernes, pero es que quiero que vayáis pensando porque va a ser muy, muy importante tenerlo en cuenta. A nivel narrativo, tampoco es una película de la que debamos esperar una progresión clásica. Va a haber repeticiones, va a haber rupturas, va a haber saltos, va a haber personajes que aparecen y desaparecen. Son figuras simbólicas, con lo cual tampoco tienen que tener una progresión narrativa como tal. Y Glauber Rocha lo que va a hacer es trabajar con la idea precisamente de figura simbólica. La figura simbólica nos lleva al mito. Entonces, este mito lo va a trabajar en base al profeta, al bandido, al perseguidor, al pueblo que observa. Son figuras que se van a ir repitiendo en distintas culturas y que aquí se encarnan dentro del contexto brasileño en el que nos situamos. La película, pues evidentemente no es abstracta, es concreta, hay bastante material, hay hambre, hay violencia, hay miedo, no es una alegoría cómoda, todo tiene consecuencias físicas en esta película y os voy a lanzar una recomendación. No intentéis interpretar cada escena mientras la estáis viendo. No intentéis traducirlo todo a ideas, no es una película de tesis. Dejad que la película os lleve. O sea, le dais al play y dejad que el camino vaya transitando. Aunque no tengáis ni pajolera idea de hacia dónde. Quizás esta sea la magia de este tipo de películas. Y aunque estemos acostumbrados, no viene mal recordar que este tipo de cine hay que dejar que vaya fluyendo. Si hay momentos que os resultan excesivos, si hay momentos que os resultan irritantes, si no entendéis absolutamente nada, no os preocupéis, porque es que es parte de la experiencia que Glauber Rocha nos propone en esta película. No es un cine que busque gustar, busca sacudir, ¿no? Llevamos una racha este año de películas que pretenden sacudirnos, pero porque yo creo que estamos tan obsesionados con la inmediatez, estamos tan obsesionados con el intentar que todo sea explicado. No hablo particularmente de nadie en particular de los que estamos en este foro, sino ya a nivel general. Estamos muy pendientes de todo lo que sucede rápido, todo lo que sucede inmediatamente, de intentar entenderlo todo ya, porque si no me estoy perdiendo lo que dentro de 30 segundos voy a ver. Y esto es una película de 2 horas en la cual es un camino en el que no tenemos ni rara idea de dónde vamos a acabar. Pero digamos que esta película también busca romper la forma de mirar domesticada que tenemos en este sentido. Y en este aspecto es una película que sigue muy viva, que sigue actual. Muchas de las preguntas que aquí se lanzan sobre la fe, el poder, la violencia, la desesperación, siguen allí. Y muchas cosas de las que vamos a ver hoy nos van a afectar, y ya lo digo por petición popular, ya me habéis pedido que vaya adelantando
título de la siguiente sesión. Y bueno, lo voy a hacer evidentemente porque así nos ayuda a este ciclo. No tengo todavía pensado el nombre, tengo una idea sobrevolando la cabeza, pero bueno, dialoga muy bien el cine de Glauber Rocha con el de nuestro Luis Buñuel, que será el protagonista del día 30 de enero. Entonces, creo que este ciclo de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol con La Vía Láctea de Luis Buñuel nos va a ayudar a entender un poco toda esta situación de desesperación social en torno a la religión y a la política, a la violencia, a la fe, sobre todo. Por tanto, esta película no ofrece respuestas, sino un conflicto abierto directamente. Lo hace con libertad formal, con una intensidad que hoy son impensables en el cine comercial actual. Y así es como os propongo verla, como una experiencia. Es un viaje hacia un lugar incómodo, hacia un lugar áspero, pero sin embargo es un lugar tremendamente revelador. Cuando termine la película y ya encontréis un poco el sentido, le deis al stop, salgáis, botéis la peli en Filming, que es la única plataforma que nos permite hacer este tipo de ciclos, pues será el momento de discutir, de ordenar ideas, de disentir, que será también momento para ello. Y solo quiero terminar con una frase, que es que si la película provoca debate, incomodidad, desacuerdo, entonces esta película habrá cumplido exactamente su función. Por tanto, no me enrollo más. Dejo que disfrutéis de la experiencia, de la incomodidad, de sentiros en un camino en el que estáis completamente abandonados a vuestra suerte, junto con los personajes de la película. Y en este sentido os recomiendo que la veáis porque es una pieza de la historia del cine muy, muy concreta, de un movimiento muy concreto que fue el que supuso el cinema nuevo brasileño, que ha quedado ahí, duró bastantes años, pero ha quedado ahí también olvidado o meramente olvidado por la gente más, digamos, menos iniciada. Nosotros nos puede sonar algo de este movimiento, pero creo que es momento de traerlo a este foro y que estudiemos un poquito toda esta parte de América Latina y sobre todo capitaneados por Brasil. Así que os dejo con Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, dirigida por Glauber Rocha en 1964. Nos vemos el viernes 16 y a vuestra disposición estoy, como siempre. Muchas gracias y nada, a por ella. Nos vemos pronto.